Muñequita Mili del Perú, sí, que ahora está cosechando éxitos después de tanto trabajo. Imagínate, ahora es el momento, pues. Bueno, en Bolivia es un super éxito. En el sur, ni hablar. Y ha entrado con fuerza todo lo que es Lima y otras ciudades de la selva central, parte del norte, gracias a ese carisma que tiene por algo le dicen la muñequita más bonita del Perú. Exactamente, esta chica, pues que aparte de estar ya trabajando, viene con su nuevo material, ¿verdad? Está trabajando ya en nuevos temas, en nuevos discos. Nos contó que lo iba a presentar a finales de junio, pero también nos contó otras novedades que hoy día compartimos con todos ustedes aquí en Purito Perú. Por supuesto, tenemos una nota extensa con Muñequita Mili, aquí en Purito Perú, igualito que tú. Terminó el show y la gente feliz, no te quiere dejar ir, hermana. Claro que sí, muy feliz, emocionada, la verdad estoy muy emocionada por el recibimiento de la gente de aquí de Lima, aquí en el aniversario de Star Producciones, y bueno, agradecerte a tu persona por estar presente aquí y bueno, ver y captar algunas... No, y mostrar a la gente los claro que te quieren, amiga. ¿Es tu primera vez aquí en Guaracondo? Claro que sí, es la primera vez aquí en el local Guaracondo. Santa Rosa, Santa Rosa, sí. Y bueno, la verdad, agradecer a toda la gente, al público que nos ha respaldado hoy día y la verdad, muy agradecida, ¿no? Pura primicia, ¿no, amigo? Perdón, puro éxito, ¿no, amiga? Claro que sí. Cervecita, soy un estorbo. Asesino de amor, vas a llorar, mi único amor. ¿Tienes amor, ñaña? ¿Hay algún asesino de amor o todavía no? Todavía no. Todavía no, perfecto. Tienes que seguir soltera más tiempo, ¿eh? Para todos esos varones mentirosos. Asesinos de amor. Como usted, No, yo soy tranqui, como usted comprenderá. Ah, ya, ahora sí completaba la frase. Claro, ¿Qué novedades vienen en la carrera nuestra muñequita? Muy pronto estamos preparando ya las nuevas primicias juntamente con mi hermano Oliver Jaime y con todos los muchachos, los maravillosos del escenario que estamos haciéndolo con mucho cariño y amor y muy pronto estaremos lanzando las nuevas primicias. ¿Para cuándo más o menos? A ver. Vamos ya para finales de abril ya. A ver, mayo, junio. Para junio más o menos. Más o menos, un poquito más. El campesino de repente. Claro, lindo, puede ser. De repente una buena fecha para lanzarlo, ¿no? Puede ser. Y bueno, espero que sea al agrado de todo el público también, ¿no? Porque estamos haciéndolo con mucho cariño. Pero en tu voz, pucha, toda la gente recibe todos tus temas con mucho cariño, lo convierten en éxito, no solamente en el Perú, sino también afuera, ¿no? Claro que sí, la verdad estamos ahorita muy felices con toda la acogida de la gente. Y también nos vamos de acá a Tacna, viajamos a Bolivia, Argentina. Sin parar, ¿no? Claro, sí. ¿Qué día descansas? A ver, descanso el 4, nada más.